Hola, en este video vamos a hablar sobre los incidentes. Y para comenzar, ¿qué es un incidente? Podemos decir que es toda cuestión accesoria de un juicio que requiera pronunciamiento especial con audiencia de partes. Esto lo dice el propio artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que dice: toda cuestión accesoria de un juicio que requiera pronunciamiento especial con audiencia de las partes se tramitará como incidente y se sujetará a las reglas de este título, haciendo referencia al título 9 del libro primero, denominado de los incidentes, si no tiene señalada por la ley una tramitación especial. Entonces, los incidentes son cuestiones accesorias al juicio, y los incidentes están regulados en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Esto es importante, ya que el libro primero son las disposiciones comunes a todo procedimiento. Por lo tanto, estas cuestiones accesorias, llamadas incidentes, se pueden suscitar en cualquier clase de juicio, sea ya ordinario, ejecutivo, especial, sea civil o penal, etc. Ahora hablaremos sobre la cuestión principal y la cuestión accesoria. Para poder hablar de un incidente, es preciso que exista una cuestión principal, de lo cual se concluye que el incidente solo puede nacer una vez que se ha trabado la litis. Esto es, una vez que se ha notificado la demanda al demandado. Entre la cuestión accesoria, que sería el incidente, y la principal sería el juicio. Debe existir cierta conexión o relación. En caso contrario, el juez puede rechazar de plano aquellos incidentes inconexos. También está la cuestión accesoria, que sería el incidente, que exige un pronunciamiento especial del tribunal. La regla general es que los incidentes sean resueltos antes de la dictación de la sentencia definitiva. Sin embargo, en ciertos casos, el juez puede reservar su resolución hasta la dictación de la sentencia definitiva. Por ejemplo, lo que sucede con las tachas de los testigos. El pronunciamiento especial del tribunal, recaído en un incidente, podrá ser una sentencia interlocutoria o un auto. En una sentencia interlocutoria de primer grado, si es que establece derechos permanentes para las partes, y será un auto si no establece derechos permanentes para las partes. El caso de que el fallo de los incidentes se deje para la sentencia definitiva, la parte de esa sentencia en que se resuelva el incidente revestirá el carácter de interlocutoria o de auto. El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil dice que toda cuestión accesoria de un juicio que requiera pronunciamiento especial con audiencia de partes se tramitará como incidente. Esto ha hecho pensar a algunos autores que todo incidente, para ser tal, requiere de audiencia previa de las partes para que todas ellas sean oídas. Sin embargo, esto no es exacto, pues el legislador autoriza al juez a resolver sin previa audiencia, o sea, de plano, cuando, a su juicio, pueda fundar su fallo en hechos de pública notoriedad o sea innecesario escuchar previamente a la otra parte. Hay distintas clasificaciones de los incidentes. Hay incidentes conexos, que son aquellos que tienen relación directa con el asunto que es materia del juicio, y los incidentes inconexos, que son aquellos que no tienen relación alguna con el asunto que es materia del juicio. Todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano. También están los incidentes ordinarios, que son aquellos que se rigen por las normas contenidas del título 9 del libro primero del Código de Procedimiento Civil, y los incidentes especiales, que son aquellos que se rigen por reglas especiales diversas. Y en silencio de estas, se recurre a las normas aplicables a los incidentes ordinarios. Ejemplos de incidentes especiales son la acumulación de autos, las cuestiones de competencia, las implicancias y recusaciones, las costas, el abandono del procedimiento y el desistimiento de la demanda. También están los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Es aquel que suspende la causa principal y por tanto se tramita en el cuaderno principal. En otras palabras, es aquel sin cuya previa resolución no se puede seguir sustanciando la causa principal. Y está el incidente de no
previo y especial pronunciamiento, que es aquel que no suspende la causa principal. Por tanto, se tramitan en cuaderno electrónico separado, o, en otras palabras, es aquel sin cuya previa resolución puede, no obstante, seguirse sustanciando la causa principal. Ejemplos de incidentes de carácter de previo y especial pronunciamiento son los incidentes relativos a las cuestiones de competencia, las excepciones dilatorias y, por otro lado, no revisten de tal carácter el incidente de ampliación de la prueba, el incidente de nulidad de todo lo logrado por fuerza mayor y la falta de emplazamiento. Según la forma de tramitar y resolver los incidentes, se distingue entre incidentes que deben tramitarse con audiencia, que son aquellos que deben resolver por el tribunal luego de haberse conferido traslado a la otra parte, e incidentes que se pueden resolver de plano, que son aquellos que el tribunal puede resolver con el solo mérito de la solicitud en que se promueve. También, según su origen, se distingue entre incidentes de previo o coexistentes con el inicio del juicio, que son aquellos que nacen de un hecho anterior al juicio o coexisten con su principio y que se deben promover por las partes antes de hacer cualquier gestión principal en el pleito, como es, por ejemplo, el caso de las excepciones dilatorias. Y también tenemos los incidentes originados durante el desarrollo del juicio, que son aquellos originados de un hecho acontecido durante el juicio, los cuales se deben promover tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva. La importancia de esta clasificación radica en la oportunidad en que el incidente puede ser deducido. Y esto nos lleva a nuestro siguiente tema, respecto a la oportunidad para interponer los incidentes. Hay que distinguir dos casos. Primero, si el hecho en que se funda el incidente es de previo o coexistente con el inicio del juicio, la parte debe promoverlo antes de hacer cualquier gestión principal en el pleito. En caso contrario, será rechazado. Y el segundo caso, si el hecho en que se funda el incidente nace durante el juicio, la parte debe promoverlo tan pronto llegue a su conocimiento. Y en caso contrario, será rechazado. Estas reglas generales, antes indicadas, tienen sus excepciones. Primero, si el incidente tiende a corregir un vicio que anule el proceso, como es el caso del incidente de nulidad, de acuerdo al artículo 83, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, el incidente de nulidad solo podrá impetrarse dentro de 5 días contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal. Y otro caso sería si el incidente se funda en la omisión de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del juicio. Por ejemplo, el incidente de la incompetencia absoluta. También el incidente de falta de emplazamiento del demandado y otros. Se puede oponer en cualquier momento. En este caso, el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal. Como vemos, el incidente de nulidad procesal se puede interponer en diferentes momentos. También me gustaría hacer un pequeño comentario respecto al incidente de nulidad procesal, que es importante para interponerlo que haya un vicio y que este vicio irrogue a alguna de las partes un perjuicio que sea reparable solo con la declaración de nulidad. Y es importante decir que la parte que ha originado el vicio o ha concurrido a su materialización o que ha convalidado tácita o expresamente el acto nulo no podría pedir la nulidad. Y que si el tribunal declara el acto nulo, la declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo logrado. El tribunal, al declarar la nulidad, deberá establecer precisamente cuáles actos quedan nulos en razón de su conexión con el acto anulado. Ahora, me gustaría también decir la oportunidad respecto a primera instancia. Los incidentes se pueden promover desde, como hemos dicho, la notificación de la demanda y hasta que se notifique a las partes la resolución que citan las partes a oír sentencia. En efecto, el artículo 433, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, dice que, citadas las partes a oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género,
es el efecto preclusivo. No obstante, el inciso 2 de esta disposición señala que lo cual se entiende sin perjuicio de los artículos 83 y 84. Es decir, que excepcionalmente el incidente de nulidad de todo lo obrado se puede hacer valer dentro del procedimiento con posterioridad a la citación de dicha sentencia. Y respecto a segunda instancia, los incidentes se pueden promover hasta la vista de la causa. El artículo 220 del Código de Procedimiento Civil regula los incidentes en segunda instancia al señalar que las cuestiones accesorias que se susciten en el curso de la apelación se fallarán de plano por el tribunal o se tramitarán como incidentes. En este último caso, podrá también el tribunal fallarlas en cuenta u ordenar que se traigan en relación los autos para resolver. Excepcionalmente, existe un incidente de nulidad de todo lo obrado que puede hacerse valer durante todo el curso del procedimiento e incluso en el procedimiento incidental de cumplimiento de la sentencia. ¿Cuál es el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento válido? Contemplado en el artículo 80. Entonces ya vimos que hay que distinguir para promover el incidente si estamos en primera o en segunda instancia. En primera instancia, desde la notificación de la demanda hasta la citación de las partes de sentencia. Y en segunda instancia, hasta la vista de la causa. Ahora hablaremos sobre el límite de los incidentes. Lo que queremos decir acá es que si uno puede interponer incidentes de manera ilimitada, puede entorpecer la marcha del juicio, porque las partes pueden crear incidentes para, de cierta manera, aplazar el juicio. Entonces existe cierta limitación para evitar el abuso de los incidentes, ya que el abuso de los incidentes entorpece el juicio, dilatándolo. Entonces se establece ciertas restricciones a los incidentes. De acuerdo al artículo 84, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto, que es materia del juicio, podrá ser rechazado de plano. En cuanto a la oportunidad para interponerlos, si el incidente es extemporáneo, o sea, fuera de tiempo, fuera del plazo, se rechazará de oficio o de plano. El legislador establece algunos incidentes que no suspenden la marcha de la causa principal, ordenando que se tramiten por un cuaderno separado del expediente principal. De esa manera no suspende el juicio. El artículo 88, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil señala que la parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes en un mismo juicio no podrá promover ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste fije, la que fluctuará entre 1 y 10 UTM y se aplicará a beneficio fiscal como multa. Y si el tribunal observare mala fe en la interposición de los nuevos incidentes, podrá aumentar su cuantía hasta por el duplo. Y agrega al inciso 3 que el incidente que se formule sin haberse efectuado previamente el depósito fijado se tendrá por no interpuesto y se extinguirá el derecho a promoverlo nuevamente. Este incidente se debe tramitar necesariamente en el cuaderno separado sin afectar el curso de la cuestión principal. Y si el incidente se pierde, el dinero se retiene a beneficio fiscal. Por último, el artículo 147 del Código de Procedimiento Civil señala que cuando la parte que promueve un incidente dilatorio no obtenga resolución favorable, será precisamente condenada en las costas. Ahora pasando al siguiente tema. ¿Quién conoce de los incidentes? La regla general de competencia de la extensión, considerada en el artículo 111 del inciso 1 del Código Orgánico de Tribunales, el cual señala que el tribunal que es competente para conocer un asunto principal, lo es igualmente para conocer todas las incidencias que en él se promuevan. Por lo tanto, el juez que está conociendo el juicio también será competente para conocer de las incidencias en que en este se promuevan. Ahora veremos la tramitación incidental, que podemos decir que es como un pequeño juicio dentro del juicio. Aquí vemos las distintas etapas. Esta tramitación incidental se tramita con sujeción a las reglas establecidas en los artículos 89 al 91 del Código de Procedimiento Civil, si no tiene en la ley una tramitación especial. En la tramitación de un incidente se pueden distinguir tres fases: la de discusión, la de prueba y la de sentencia. Aquí vemos la tramitación. Primero, una vez promovido el incidente, se consideran 3 días para responder a la contraparte.
Segundo punto, vencido este plazo, haya o no contestado la contraparte, el tribunal resolverá si somete o no el incidente a prueba. Tercero, si el incidente a juicio del tribunal no requiere prueba, dictará la sentencia sin más trámite. Debemos tener en consideración que si el tribunal aprecia que los hechos del incidente constan en el proceso y son de pública notoriedad, lo resolverá de plano, fundado su fallo en dichas causas. Si el incidente, en cambio, es de aquellos que necesitan prueba, se abrirá un término probatorio de 8 días, para que dentro de él se rinda la prueba y se justifiquen las tachas de los testigos, si corresponde. Ya que, como habíamos dicho, esto es como un mini juicio dentro del juicio. Entonces, si se abre un término probatorio, si conforme el juez estima que es necesario y uno quiere rendir la prueba testimonial, dentro de los 2 días primeros de este término probatorio de 8 días, dentro de estos 2 días primeros de cada parte, deberá presentar la lista de testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Cabe señalar que solo se examinarán los testigos individualizados en la lista. El término probatorio podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un máximo de 30 días contados desde que se recibió el incidente a prueba, cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio. Y por último, vencido el término de prueba, rendida o no por las partes, como vemos, el término de prueba puede ser eventual, puede haber veces que sea necesario, otras no. Entonces, vencido este término de prueba, rendida o no por las partes y sin que medie petición alguna, fallará el tribunal inmediatamente o dentro de un plazo no superior a 3 días, la cuestión que haya dado origen al incidente. Ahora explicaremos cada una de estas fases, que son 3, la de discusión, la de prueba y sentencia. Comenzando con la fase de discusión, esta fase se inicia con la promoción del incidente. No se plantean de oficio, deben promoverse por alguna de las partes, y aquí hacemos remisión al principio dispositivo que es esencial en el procedimiento civil. Entonces, los incidentes nacen de las partes. Al respecto, debe cumplirse con los requisitos comunes a todo escrito judicial y deberá contener una descripción clara, precisa y fundada de los hechos en que se funda. El tribunal debe examinar si el incidente es conexo. Si no, será rechazado de plano. Si se ha formulado en el tiempo oportuno, si no, también sería rechazado de oficio o de plano. También examinará si es o no de previo y especial pronunciamiento. Y en caso que lo sea, se debe suspender el curso de la causa principal. Y el juez deberá tramitarlo en la misma pieza de los autos. También examina si ha sido promovido por alguna de las partes del litigante que está obligado a consignar. En este caso, de que no se consigne, se tendrá por no promovido. Y si existe la posibilidad de fallar de plano el incidente, o sea, sin tramitación. Y también si éste se funda en hechos que constan en el proceso o que sean de pública notoriedad. En caso de que el incidente sea conexo, que ha sido promovido en tiempo oportuno y que no hay problema de consignación, el juez debe promover la solicitud respectiva, concediendo un plazo de 3 días a la parte contraria para que exponga lo que estime conveniente. Esto es un plazo legal de días. Por tanto, es un plazo discontinuo y fatal. La resolución que provee la solicitud y confiere traslado a la contraria es un decreto y se notifica por el Estado diario. ¿Y cuáles son las actitudes que puede tomar la parte contraria? Primero, no decir nada. En este caso, pasados los 3 días, el tribunal debe decidir si recibe o no el incidente a prueba. Y la parte contraria, que aquí sería el demandado incidental, se detiene como rebelde por el solo Ministerio de la Ley, al igual que en la contestación de la demanda. El silencio no afirma ni niega nada. Otra opción es que se allane a la petición, sea que el allanamiento sea total o limitado a los hechos del incidente. Aquí se omite la fase de prueba y en dicho caso el juez deberá fallar. Y otra opción es que contravenir u oponerse a la petición.
En este caso, el demandado incidental se defiende, es decir, contesta oponiéndose a la petición incidental. Luego, vencido este plazo de 3 días, haya o no haya contestado la parte contraria, el tribunal puede adoptar dos actitudes. Resolver la cuestión si, a su juicio, no hay necesidad de prueba, o recibir el incidente a prueba, procediendo de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y cuándo recibirá el tribunal a prueba el incidente? Nada dice el título 9 sobre este tema en particular, por lo tanto hay que recurrir a las reglas generales del juicio ordinario. Esto en atención a lo que escribe el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué dice el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil? Esto es que se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza. Y en el juicio ordinario, el juez debe recibir la causa de prueba cuando existan hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Entonces, en consecuencias, el juez recibirá a prueba el incidente en cuanto que, a su juicio, haya hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Sin embargo, el juez puede omitir este periodo de prueba cuando estos hechos consten en el proceso o sean de pública notoriedad, lo cual debe consignarse en su resolución. Ahora veremos la fase de prueba, que es una fase eventual. En el caso que haya necesidad de prueba, el juez debe dictar una resolución que la ordene y fije los puntos sobre los que la prueba deberá recaer. Con esta resolución se abre la segunda fase, que es la fase de prueba. En efecto, el artículo 323, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil, señala que cuando haya de rendirse prueba en un incidente, la resolución que lo ordene determinará los puntos sobre el que debe recaer, y su recepción, o sea, ejecución, se hará en conformidad a las reglas establecidas para la prueba principal. El contenido de la resolución que recibe el incidente a prueba son la orden de que se reciba a prueba el incidente, los puntos sobre los cuales debe rendirse la prueba, y además el tribunal, al igual que en el juicio ordinario, puede indicar las audiencias en que se recibirá la prueba testimonial. En la doctrina se ha señalado que la naturaleza de la resolución que recibe el incidente a prueba depende de la resolución que fallará el incidente. Pues, si el incidente va a ser fallado por sentencia interlocutoria de primer grado, la resolución que lo recibe a prueba será una sentencia interlocutoria de segundo grado. En cambio, si se fallará con un auto, la resolución que lo recibe a prueba será un auto. La resolución que recibe a prueba el incidente no es apelable, pues así lo dispone expresamente el artículo 90, inciso final, al decir que las resoluciones que se pronuncien en los casos de este artículo son inapelables. Esto se diferencia de la resolución que recibe la causa prueba en el juicio principal, que ahí se permite la reposición y la apelación en subsidio. Entonces ahí vemos una diferencia. Con todo, Casarino señala que aplicando las reglas generales y ante el silencio del legislador en este punto, la resolución en referencia, o sea, la resolución que recibe aprueba el incidente, es susceptible de reposición en el caso de que sea un auto. Esta resolución del incidente aprueba, de acuerdo al artículo 323, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, la referida resolución se notificará por el Estado diario. Esto se diferencia de la resolución que recibe la causa prueba en el juicio principal, que se notifica por cédula. Notificada la resolución, se abre el término probatorio. Y encontramos distintos términos probatorios: el término probatorio ordinario, el término probatorio extraordinario y un término probatorio especial. Notificada la resolución que recibe la causa prueba, se abrirá un término de 8 días para que dentro de él se rinda la prueba y se justifiquen también las tachas de los testigos, si es que hay lugar a ellas. Y hay 3 términos probatorios, comenzando con el primero, con el término probatorio ordinario. Su plazo es de 8 días. Esto se diferencia del juicio ordinario
cuyo plazo es de 20 días. Este periodo de 8 días, las partes pueden rendir todas las pruebas que deseen, sometiéndose a las reglas para la prueba de la causa principal. Entonces podemos utilizar los distintos medios probatorios que franquea la ley. Sin embargo, existe una modificación en lo que dice relación con el plazo para presentar la lista de testigos, que es dentro de los 2 primeros días, y cada parte deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio, siendo que en el juicio ordinario es dentro de los 5 primeros días. Aquí vemos otra diferencia, porque en la tramitación incidental hay que presentar la lista de testigos en los primeros 2 días. En cambio, en el juicio ordinario es dentro de los 5 primeros días. Del término probatorio. Solo se examinarán los testigos que figuren en dicha nómina. Aquí el examen de los testigos se realiza al tenor de los puntos señalados por el juez y no al tenor de las minutas presentadas por las partes, pues ellas solo tienen la obligación de presentar la lista de testigos y no una minuta con los puntos de prueba. Respecto al término probatorio extraordinario, tiene lugar cuando se quiere rendir pruebas fuera del lugar en que se sigue el juicio. Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, podrá el tribunal, por motivos fundados, ampliar una sola vez el término por el número de días que se estime necesario, no excediendo en ningún caso el plazo total de 20 días, contados desde que se recibió el incidente a prueba. Es decir, el tribunal debe abrir un plazo extraordinario que no puede exceder de 30 días, incluidos los 8 días del término ordinario. Por tanto, el término extraordinario no será más de 22 días. La resolución que concede el término probatorio extraordinario también es inapelable, en virtud de lo prescrito en el artículo 90, inciso final. Y por último está el término probatorio especial. Es aquel término que concede el juez cuando, por causas o hechos ajenos a las partes, se impide rendir la prueba en el término probatorio ordinario o extraordinario. El artículo 90 del Código de Procedimiento Civil no dice nada al respecto sobre la posibilidad de que concurra este término. Sin embargo, la mayoría de los autores señala que en presencia de lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y ante el silencio del legislador sobre este particular, se deben aplicar todas las normas de los términos especiales de la causa principal. Hay que recordar que el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece la supletoriedad del juicio ordinario. Por lo tanto, ante el silencio del legislador, habría que aplicar esas normas que están reguladas ahí. Este término probatorio especial se concede cuando ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de la prueba, sea absolutamente, sea de algún lugar determinado, podrá otorgarse por el tribunal un nuevo término especial por el número de días que haya durado el entorpecimiento. Y por último está la fase de sentencia. La fase de prueba termina una vez que se acaba el término probatorio y ahí comienza la fase de sentencia, de conformidad con el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil. Vencido el término de prueba, hallándola o no rendido la prueba a las partes, y aún cuando éstas no lo pidan, fallará el tribunal inmediatamente o, a más tardar, dentro del tercer día, la cuestión que haya dado origen al incidente. En consecuencia, después del vencimiento del término probatorio, no hay ningún otro trámite que observar, el tribunal, por propia iniciativa, inmediatamente o, a más tardar dentro del tercer día, debe fallar el incidente pendiente. También, en ocasiones, los jueces no fallan derechamente el incidente y dejan su resolución para la sentencia definitiva, en algunos casos. Respecto a la resolución que resuelve el incidente, puede ser un auto o una sentencia interlocutoria. Esta resolución puede ser un auto o una sentencia interlocutoria de primer grado, según si establece o no derechos permanentes para las partes. Será un auto si no establece derechos permanentes para las partes. Por ejemplo, la resolución que acoge una excepción dilatoria subsanable, como lo es la inaptitud del libelo, que es un vicio que se puede corregir. En cambio, las sentencias interlocutorias de primer grado
establecen derechos permanentes para las partes. Por ejemplo, la resolución que acoge una excepción dilatoria insubsanable, como lo es cuando la demanda ha sido presentada ante tribunal incompetente, que es un vicio que no admite subsanación. En caso de que sea interlocutoria, puede ser de aquellas que pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución. Y por ejemplo, una resolución de estas características sería la resolución que acepta el desistimiento de la demanda, que es el desistimiento de la demanda de un incidente especial y que pone término al juicio. Respecto a los recursos, la naturaleza procesal de la resolución tiene suma importancia para los efectos de los recursos, pues si se trata de un auto, es susceptible del recurso de reposición y de manera excepcional del recurso de apelación. Y aquí hay que recordar el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil que dice que los autos son apelables, esto es bien excepcional, cuando alteren dicha sustanciación regular del juicio o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación solo podrá interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida. Y en el caso de que sea una sentencia interlocutoria de primer grado, no procederá el recurso de reposición. Solo se podrá interponer el recurso de apelación en forma directa. Y si es una sentencia interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su continuación, será susceptible de casación. Estas resoluciones, tanto el auto como una sentencia interlocutoria de primer grado, debe cumplir con los requisitos comunes a toda resolución judicial, es decir, debe expresar en letras la fecha y lugar en que se expida, debe llevar la firma del juez o jueces que la dicten o intervengan en el acuerdo, y por otro lado, deben cumplir con los requisitos propios, pues de acuerdo al artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, en las sentencias interlocutorias y en los autos se expresará, en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, a más de la decisión del asunto controvertido, las circunstancias mencionadas en los numerales 4, esto aquí se refiere a las consideraciones de hecho o derecho que se sirven de fundamento de la sentencia, y del numeral 5, que se hace referencia a las enunciaciones de las leyes y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo del artículo presente, aquí haciendo referencia al artículo 170. Ahora hacemos referencia a los incidentes especiales. Como se dijo, al momento de clasificar los incidentes, según las normas de que se aplica a cada uno, se distinguen entre incidentes ordinarios, que son aquellos que se rigen por las normas contenidas en el título 9 del libro primero del Código de Procedimiento Civil, y los incidentes especiales, que son aquellos que se rigen por reglas especiales diversas, y en silencio de estas, se recurre a las normas aplicables a los incidentes ordinarios. Nosotros ya vimos la tramitación incidental. Entonces, cuando uno examine los diferentes incidentes especiales y vemos que hay un silencio respecto a la ley, ¿cierto?, respecto a un asunto, habría que aplicar las reglas que hemos visto en este video. Hay diferentes incidentes especiales regulados en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Encontramos la acumulación de autos, las cuestiones de competencia, las implicancias y recusaciones, el privilegio de pobreza, de las costas, el desistimiento de la demanda y el abandono del procedimiento. Hemos hecho distintos videos explicando cada uno de estos incidentes especiales y los vemos con más detenimiento. Simplemente los menciono. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, dejen like. Muchas gracias.